Nociones básicas de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de observar un accidente mientras espero el colectivo para ir al campus? ¿Cuál es la probabilidad de que al arrojar un dado salga un 6? La probabilidad estudia la incertidumbre de las variables definidas según experimentos aleatorios, para asignar una medida del grado de certeza de que tales variables tomen un cierto valor. Pero, ¿qué es un experimento aleatorio? Se dice que un fenómeno o experimento es aleatorio si puede asumirse válidas las siguientes hipótesis. 1. El experimento puede repetirse y en las mismas condiciones cada vez. 2. El conjunto de todos los resultados posibles del experimento es conocido. Y 3. El resultado particular del experimento no puede predecirse, es decir, que tenemos incerteza respecto de esto. Al conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio lo denominamos espacio muestral y lo denotamos en general con la letra S mayúscula. Un espacio muestral puede ser discreto o continuo. Los discretos pueden ser finitos o infinitos. Los continuos pueden ser infinitos. Decimos que un espacio muestral es discreto si los elementos son contables o numerables. En cambio, decimos que es continuo si sus elementos son incontables o innumerables. Llamaremos suceso o evento a un subconjunto de elementos del espacio muestral. Veamos un ejemplo. Consideremos los siguientes experimentos aleatorios. Por un lado, arrojar una moneda y por el otro, arrojar dos monedas. ¿Cuáles son los resultados posibles de estos dos experimentos aleatorios? Por un lado, al arrojar una moneda, tenemos dos opciones, cara o seca. Y al arrojar dos monedas, tenemos todas las combinaciones posibles entre lo que salga en cada una de ellas. Es decir, que puede ser cara en ambas monedas, cara en una moneda y seca en la otra, seca y cara, o que las dos monedas salgan seca. Pero si contamos el número de caras, ¿cómo se modifican estos espacios muestrales? Al arrojar una moneda y contar la cantidad de caras, tenemos dos opciones, 0 caras o una cara. En cambio, al arrojar dos monedas, puede ser que obtengamos ninguna cara, una cara o dos caras. Sucesos o eventos. Considerando un suceso cualquiera A, podemos definir otros sucesos. Por ejemplo, el suceso contrario o complementario, que denotaremos como A complemento, y es aquel que está formado por los elementos que no están en A. Gráficamente, consideramos al espacio muestral y a todos los elementos que pertenecen a él, y a complemento serán todos aquellos que no pertenezcan a A. También podemos definir a la unión de sucesos, es decir, al suceso formado por los elementos que están en A o en B, incluyendo los que están en ambos. Gráficamente, vamos a considerar todos los elementos que están en A y en B, aunque no se compartan. También podemos definir la intersección de sucesos, y este será el suceso formado por los elementos que están en A y también en B. Gráficamente, obtenemos todos los elementos que están simultáneamente en estos dos conjuntos. ¿Cómo podemos describir el espacio muestral? ¿Y los sucesos? Una forma es realizar un diagrama de árbol. Esta es una técnica sencilla para contar. Es un dibujo en forma ramificada de la enumeración progresiva del conjunto producto. Nos sirve particularmente si el experimento aleatorio indica que primero sucede A, luego B y por último C. Por ejemplo, si tenemos tres sucesos, A, B y C, con dos opciones cada uno, podemos desarrollar nuestro diagrama de la siguiente manera. Primero sucede A, entonces tenemos dos opciones,
que ocurra A1 o que ocurra A2. Luego, para cada una de estas opciones, va a suceder el evento B. Entonces, puede suceder en cada caso B1 o B2. A continuación, ocurre el evento C. Entonces, tendremos para cada una de las opciones anteriores que sucede C1 o C2. De esta manera, obtenemos que el espacio muestral está compuesto por 8 elementos. Y estos elementos son ternas, los cuales el primer elemento pertenece al conjunto A, el segundo al conjunto B y el tercero al conjunto C. Al escribir el espacio muestral, nos quedaría un conjunto en el que incorporamos a las ternas A1, B1, C1, A1, B1, C2, A1, B2, C1, A1, B2, C2 y así sucesivamente recorriendo todas las ramas del árbol. Veamos un ejemplo. Un médico general clasifica a sus pacientes de acuerdo a su sexo, masculino o femenino, tipo de sangre, AB, AB u O, y en cuanto a la presión sanguínea, normal, alta o baja. ¿En cuántas clasificaciones pueden estar los pacientes de este médico? En primer lugar, identificamos 3 categorías. C, el tipo de sexo, D, el tipo de sangre y E, la presión sanguínea. Cada una de estas categorías, a su vez, tiene subcategorías. En C, identificamos masculino y femenino. En D, A, B, AB u O para el tipo de sangre. Y en E, normal, alta o baja para la presión sanguínea. Ahora bien, si consideramos un paciente al azar, este puede ser masculino o femenino. Luego, al estudiar el tipo de sangre, esta puede ser A, B, AB u O, tanto si el paciente es masculino como si es femenino. Y luego, al analizar la presión sanguínea, esta puede ser normal, alta o baja. De esta manera, observamos que tenemos 24 elementos en el espacio muestral. Es decir, que por ejemplo puede suceder que el paciente sea masculino, tenga un tipo de sangre A y una presión sanguínea normal. Pero también este masculino puede ser de tipo de sangre A y tener una presión sanguínea alta, o ser masculino con tipo de sangre A y presión sanguínea baja. Cada una de las ramas de nuestro árbol nos indica una posibilidad dentro del espacio muestral. Veamos otro ejemplo. En un plan nutricional en el que se registraron datos de 1000 mujeres, se encontró que 420 fuman, 516 consumen bebidas alcohólicas, 332 comen entre comidas, 244 fuman y consumen bebidas alcohólicas, 166 comen entre comidas y consumen bebidas alcohólicas, 194 fuman y comen entre comidas, y 104 tienen estos 3 hábitos nocivos para la salud. Podemos identificar 3 eventos. F, fuman, A, consumen bebidas alcohólicas y C, comen entre comidas. Nos interesa estudiar cuántas mujeres encuestadas fuman pero no consumen bebidas alcohólicas, cuántas comen entre comidas y consumen bebidas alcohólicas pero no fuman, y cuántas no fuman ni comen entre comidas. Ahora bien, ¿cómo ordenamos la información? En este caso, es conveniente realizar un diagrama de Venn. Partimos de representar el espacio muestral y en él los eventos de interés F, A y C. Luego procedemos a ubicar la información que nos proporciona el problema. Siempre es importante comenzar desde la intersección de los 3 conjuntos. Entonces sabemos que 104 tienen estos 3 hábitos nocivos, por lo tanto 104 estará en la intersección de A, F y C. A continuación vamos a marcar que 194 fuman y comen entre comidas, pero de esas 194 ya hemos ubicado 104. Por lo tanto, restan ubicar 90. De las 166 que comen entre comidas y consumen bebidas alcohólicas, ya hemos ubicado 104, por lo tanto, restan ubicar 62. Por último, en la intersección de F con A, ya tenemos ubicadas 104 y se nos menciona que 244 fuman y consumen bebidas alcohólicas. Por lo tanto, restan ubicar 140. Ahora estamos en condiciones
de leer los datos generales, es decir, que 420 fuman, ¿sí? Y restar los 140, 104 y 90 que ya hemos ubicado. Por lo tanto, restan 86. Lo mismo para las mujeres que consumen bebidas alcohólicas. Faltan ubicar 210. Y el 332, que representan las que comen entre comidas, tenemos que restarle 90, 104 y 62, lo que resulta 76 mujeres que solo comen entre comidas. Y luego, como sabemos que son 1000 las mujeres que se han encuestado, sabemos que hay 232 que no tienen ninguno de estos tres hábitos. Ahora bien, ¿cómo respondemos a partir de nuestro diagrama las preguntas que se nos plantearon? En A nos dice que fuman pero no consumen bebidas alcohólicas. Entonces vamos al diagrama y nos tenemos que quedar con aquellas mujeres que pertenecen a F pero que no están en A porque tenemos que quitar esa intersección porque no queremos que consuman bebidas alcohólicas. Entonces nuestro resultado será la suma de 86 más 90. Luego nos dice cuántas comen entre comidas y consumen bebidas alcohólicas, pero no fuman. Entonces vamos al diagrama y observamos la cantidad que corresponde a aquellas que comen entre comidas, consumen bebidas alcohólicas y nos quedamos con la intersección, pero nos pide que no fumen. Entonces el resultado serán 62. Y por último, la cantidad de las que no fuman ni comen entre comidas serán las 210 que solo beben bebidas alcohólicas, pero no fuman y tampoco comen entre comidas, más las 232 que no tienen ninguno de los dos vicios. Es momento de hablar de probabilidad. ¿Cómo podríamos calcular la probabilidad de un evento A de S? Desde el enfoque clásico, la probabilidad de ocurrencia P de A del suceso A es la relación del número de veces en que podría ocurrir el evento A entre el número de veces igualmente posible en que podría ocurrir tal evento. Es decir, que la probabilidad de A será el cociente entre el número de veces que puede ocurrir A sobre la cantidad de elementos en el espacio muestral. Esta es una definición frecuentista de Laplace. Veamos la definición axiomática de probabilidad. Según esta definición, se llama probabilidad a cualquier función P que asigna a cada suceso A un valor numérico P de A, verificando las siguientes reglas o axiomas. La probabilidad de cualquier evento A es un valor numérico entre 0 y 1, pudiendo ser 0 o 1. La probabilidad del espacio muestral es igual a 1, porque se trata de todos los valores posibles. La probabilidad del evento vacío es la probabilidad del complemento del espacio muestral. Por lo tanto, esta probabilidad es 0. La probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A. La probabilidad de la unión de dos eventos A y B es la suma de las probabilidades si la intersección entre estos dos eventos es vacía. La probabilidad de la unión entre dos eventos es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección si la intersección de estos eventos no es vacía. Veamos un último ejemplo. La probabilidad que una librería venda libros infantiles de autor nacional es 0.7 y libros para adultos de autor nacional es de 0.4 y que venda libros infantiles y de adultos de autor nacional es 0.3. Entonces, podemos considerar las siguientes probabilidades. P de A es 0.7, siendo A los libros infantiles de autor nacional, P de B 0.4, siendo B los libros de adultos de autor nacional, y P de A intersección B 0.3, siendo la intersección entre los eventos A y B. Nos interesa cuál es la probabilidad que la librería venda un libro para adultos o infantiles de autor nacional. Es decir, que nos está pidiendo
la probabilidad de la unión de los eventos A y B. Como vemos que la intersección no es vacía, entonces debemos llevar adelante este cálculo realizando la suma de las probabilidades de A y B y restar la probabilidad de la intersección de estos eventos. De esta manera obtenemos que la probabilidad de que la librería venda un libro para adultos o uno para infantil de autor nacional es de 0.8. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que la librería no venda un libro para adultos o infantiles de autor nacional? En este caso, como nos dice que no venda un libro para adultos o infantiles, nos está pidiendo la probabilidad del complemento de A unión B. Y en este caso, por las definiciones que hemos visto anteriormente, es lo mismo que calcular 1 menos la probabilidad que ya obtuvimos en el ítem A. De esta manera, obtenemos que la probabilidad solicitada es de 0.2.